aquellos días, Augusto César decretó que levantaran un censo en todo el imperio romano. Y por la orden del gobierno, iban todos a su propio pueblo a inscribirse. También José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea y a Belén, la ciudad de David, porque era descendiente del rey David. Parecía tan mal momento para que una mujer embarazada dejara su hogar en Nazaret y viajara unos 130 kilómetros a Belén, el pueblo de sus ancestros. Pero esto era parte del plan perfecto de Dios. 600 años antes, Dios dio una profecía con Miqueas que decía que el Mesías nacería en el pueblo de Belén. Y estando allí, se cumplió el tiempo de alumbramiento. Sin embargo, José y María no habían encontrado vacantes en la posada local. El Mesías prometido ya iba a nacer, pero el mundo estaba muy ocupado o muy preocupado para siquiera notarlo. Lucas 2:7 dice: dio a luz a su primogénito, un hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En lugar de un palacio, el rey que reinaría por siempre durmió en un comedero. Vino de una forma que nadie esperaba. En el silencio de la noche, al cuidado de campesinos, en el más humilde de los lugares. Había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Es muy probable que fueran las mismas ovejas que se usaban para los sacrificios. Pero esa noche, aquel que los salvaría de sus pecados había nacido, para que ya no necesitaran los sacrificios. Dios, en su soberanía, decidió permitir que esos pastores fueran los primeros en escuchar el anuncio del nacimiento del Salvador. Lucas 2, versículos 9 al 11 dice: un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es la palabra griega para Mesías. ¿Imaginas lo emocionados que debieron estar los pastores al oír que el Cristo, el Mesías, había nacido? Él vino. Y el ángel les dijo que esas buenas noticias serían para todas las personas. Jesús venía a ser el Salvador de toda la humanidad. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos dio a conocer. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Pero ese no era un bebé ordinario. La Biblia es clara al enseñar que Jesús es Dios. Filipenses 2:6 y 7 dice esto sobre Jesús: quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se humilló a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los humanos. Jesús es Dios, pero para ser el Mesías, se volvió un siervo. Él vino a la tierra como humano.
Hebreos 2:14 aún explica, ya que ellos son de carne y hueso, Él también tomó esa naturaleza humana. Aquel que hizo el mundo, entró al mundo como humano. El Creador se volvió parte de su creación. Aquel que habló para que las estrellas existieran, vino a la tierra como humano y durmió en un pesebre. Y el Verbo, oh Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nadie ha visto a Dios, pero Dios, el inigualable, que está a la diestra del Padre, lo dio a conocer.